Entonces, ahí estamos grabando. Pues muy buenos días para todos de nuevo. Qué gusto volver a saludarlos. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar esta cuarta clase de nuestra clase de ciencias naturales, iniciando a ver este tema que son las moléculas, ¿sí? Hemos hablado durante las clases anteriores acerca del átomo, la teoría atómica, la estructura del átomo, cómo está organizado en la tabla periódica, cómo están organizados, mejor dicho, en la tabla periódica. Sin embargo, el átomo no es lo mismo que las moléculas. Ya ahorita vamos a ver un poco más adelante de qué estamos hablando. Tampoco es lo mismo un átomo que un elemento que una molécula, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros hablamos de la tabla periódica, el nombre completo es tabla periódica de los elementos, ¿sí? Tabla periódica de los elementos. Y no es lo mismo un átomo que un elemento que una molécula. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Bueno, sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar en lo que son las moléculas. Eh, Veamos entonces. Para comenzar, pues veamos que el átomo, ojo con esto, el átomo es solamente uno de los tres que están acá. Por ejemplo, voy a poner un lapicito. El átomo, como ya dijimos en su definición, es la estructura más pequeña en la cual se puede dividir la materia y sigue conservando sus mismas características, ¿verdad? Entonces, eso es el átomo, ¿sí? Esto es un átomo. Este que está aquí de este otro lado, este es otro átomo. Este que lo estoy marcando, este es otro átomo. Y este que está aquí abajo es otro átomo, ¿sí? Este es otro átomo. Entonces, tenemos un átomo aquí que solamente tiene un protón y tiene un electrón, ¿sí? Entonces, esto es un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque solamente tiene un protón, entonces ocupa el lugar número uno en la tabla periódica y el primer elemento dentro de la tabla periódica es el hidrógeno. ¿Estamos? Sin embargo, hay unos átomos de los elementos de la tabla periódica que para poder generar su estructura como tal, necesitan estar en pares. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, tenemos un átomo de oxígeno acá y otro átomo de oxígeno acá, unidos, ¿verdad? Uno con el otro. Por lo tanto, la fórmula química del oxígeno es O2. ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza solamente encontramos al oxígeno, lo más pequeño que puede estar es unido a otro oxígeno. Entonces, este es el elemento oxígeno, ¿sí? Este va a ser un átomo porque está él solito, pero cuando está unido a él mismo, a un elemento que sea él mismo, a esto se le llama un elemento. Pero cuando unimos átomos de diferentes elementos, valga la redundancia, aquí ya tenemos una molécula, ¿sí? ¿Estamos claras ahí la diferencia? Entonces el átomo es la unidad más pequeña en la cual se puede dividir el oxígeno. Eh, por ejemplo, aquí tenemos un átomo de oxígeno, vean. Aquí tenemos el átomo de oxígeno, pero como decíamos, el oxígeno en la naturaleza no puede estar así como él solito, así como lo vemos aquí en la imagen, sino que el oxígeno está un átomo de oxígeno aquí unido a otro átomo de oxígeno. Entonces a esto se le llama O2, ¿verdad? Recuerden que la fórmula, el símbolo químico del oxígeno es O, ¿verdad? Entonces O2, ¿por qué? Porque hay dos oxígenos unidos uno al otro. Entonces, eso es un elemento, mientras que el átomo va a ser solamente un átomo de oxígeno solitito, ¿verdad? Y la molécula es la unión de distintos átomos diferentes. Por ejemplo, aquí vemos, en este caso de la imagen de la derecha, vemos a un átomo de oxígeno unido a uno de hidrógeno y unido a otro de hidrógeno. El oxígeno con el hidrógeno son átomos distintos, por lo tanto, aquí estamos formando moléculas, ¿sí? Por eso nos dice, las sustancias se van a formar desde los átomos, pasando por los elementos y posteriormente a las moléculas. ¿Claros ahí con esa diferencia? ¿Alguna duda está ahí? No, profe. Va, muy bien. Entonces, ¿por qué les preguntaba si hay dudas? Porque los temas que vamos a ver más adelante, pues, son en relación a esto. Entonces, esto tiene que quedar bien, bien claro desde este momento, ¿verdad? Bueno, también el día de hoy vamos a ver algunas moléculas que son de gran importancia para la vida, no solamente del ser humano, no solamente de las plantas, sino que para la vida en general, ¿sí? Entonces existen
algunas moléculas que van a ser importantes para estas situaciones, ¿verdad? Bueno, pues continuamos. Las moléculas, pues como ya decíamos, por favor vamos a anotar ahí una definición de molécula, esa sí no se las coloqué ahí. Por favor anotemos ahí en su cuaderno, en alguna hoja donde usted lleve sus apuntes, coloque moléculas. Moléculas es la unión de dos átomos, perdón, moléculas es la unión de dos o más átomos la unión de dos o más átomos que sean diferentes. La molécula es la unión de dos o más átomos que sean diferentes. Abajo de eso, por favor, anoten elemento. Un elemento es la unión de dos átomos iguales es la unión de dos átomos iguales, eso es un elemento, la unión de dos átomos iguales, mientras que el átomo, coloquemos ahí átomo, por favor, dos puntos, es la unidad más pequeña de la materia. ¿Estamos ahí? Pues, Sí, profe. va, muy bien. Entonces ahí tenemos bien claras las diferencias entre molécula, elemento y átomo, ¿verdad? Decíamos, la molécula es la unión de dos o más átomos diferentes, el elemento es la unión de dos átomos iguales y el átomo, pues obviamente es la porción más pequeña de la materia, ¿verdad? Va. Entonces, veamos esto. Las moléculas nos dicen pueden estar formadas por átomos iguales o por átomos diferentes, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos dicho. Veamos aquí este siguiente caso, ¿verdad? Bueno, este siguiente caso, por ejemplo, vemos el dióxido de carbono en la imagen del lado derecho. El dióxido de carbono se le llama el prefijo dióxido. Dióxido, el prefijo di significa dos. Óxido que viene de oxígeno. Entonces, dos oxígenos de carbono. Entonces, dos oxígenos unidos al carbono, como ustedes lo ven ahí. Entonces, en ese caso son moléculas de átomos diferentes. Pero en este otro caso, vemos que son moléculas de átomos iguales. Entonces, esto es un elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos átomos completamente iguales, ¿verdad? Vemos un protón, un electrón, un electrón. Entonces, son átomos iguales, por lo tanto, estamos ante un elemento. Esto es un elemento y esta otra sí es una molécula como tal, ¿verdad? Una molécula. ¿Por qué? Porque son dos o más átomos diferentes, la unión de dos o más átomos diferentes. Bueno, pero ¿por qué se unen los átomos? Bueno, obviamente porque hay atracción dentro de un átomo con otro, ¿verdad? Así como hay atracción entre las personas, así como hay atracción dentro de los seres vivos, de igual forma los átomos se atraen unos a otros. Eh, Dice, cuando dos átomos se aproximan, pueden acercarse de tal manera que forman un enlace químico. Sí, eso es bien importante. Y algunos enlaces pueden ser más fuertes que otros, ¿verdad? Incluso algunas sustancias pueden tener mucha mayor tendencia hacia hacer enlaces contra un átomo en particular que contra otro átomo en particular, así como ustedes lo ven ahí en la imagen. Podría ser que ya exista un enlace entre un átomo con otro, pero se acercan a otro átomo con el cual el enlace puede ser más fuerte, entonces se rompe el enlace anterior y se hace un nuevo enlace precisamente con el átomo donde la atracción es mayor, ¿verdad? La atracción en este caso, pues estamos hablando de una atracción netamente electrónica, ¿verdad? No es romántica, así como ustedes lo ven ahí en la imagen, ¿verdad? Pero es una forma para que ustedes comprendan por qué es que se unen los átomos, ¿sí? Bueno, ahora, para que un átomo se una al otro,
¿sí? Ojo con esto, por favor, para que un átomo se una a otro, se debe de generar esta situación de un enlace químico. El enlace significa la unión y un enlace químico es la unión de dos o más átomos que se han unido con un solo fin, alcanzar la estabilidad. ¿Sí? Bueno, alcanzar la estabilidad. Si se alcanza esta estabilidad, entonces el enlace va a ser obviamente fuerte. Si no se alcanza, entonces el enlace va a ser, por lo tanto, débil, ¿verdad? ¿Cómo se representan las moléculas? Bueno, ya habíamos dicho que los átomos se representan mediante símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, el símbolo del oxígeno, habíamos dicho que es O, el del carbono es C, el del hidrógeno es H. Eh, ¿Cuál es el símbolo de la plata? ¿Quién se recuerda? El símbolo de la plata, nadie se recuerda. La P, Perdón, digan. la P. No, la P es fósforo. O el símbolo químico del oro. ¿Quién se recuerda del AU, símbolo? AU, AU. exactamente, ¿verdad? AU. AU es el oro y la plata es AG, ¿verdad? AG. Entonces, como ya decíamos, este, los átomos se representan mediante símbolos, ¿verdad? Y representan las moléculas de acuerdo a los átomos que la forman, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se representan estas moléculas? Pues se representan las moléculas, se usan los mismos símbolos de acuerdo a los átomos que la van a formar. Por ejemplo, si tenemos, a ver, ¿cuál es la fórmula química del agua? Habíamos dicho. Fórmula química del agua, jóvenes. El agua es H2O, ¿verdad? Creo que es algo que hemos escuchado siempre. El H2O significa que hay dos hidrógenos y hay un oxígeno. Entonces, vamos a colocar un oxígeno acá, vamos a colocar un H aquí y otra H aquí. Siempre los átomos buscan su estabilidad. Si tiene uno del lado derecho, busca tener otro del lado izquierdo. Si tiene uno arriba, busca tener otro abajo, ¿verdad? Precisamente para estar completamente estable. Bueno, entonces aquí hay enlace entre el hidrógeno con el oxígeno y también enlace entre este otro oxígeno con el hidrógeno de igual forma. Pero la forma en que se representan es a través de estas fórmulas químicas, así como esta que nos habla de H2O y nos representa precisamente cómo es la estructura de esta molécula, ¿verdad? Por eso nos dice al inicio, los átomos se representan con símbolos. Representar las moléculas, para representarlas, se usan los mismos símbolos de acuerdo a los átomos que la forman, ¿verdad? Entonces, se usan los mismos símbolos, ¿verdad? H y en este caso, pues O, ¿verdad? La fórmula química es un ejemplo de una molécula y aquí tenemos, por ejemplo, el CO2. Del CO2 nos está diciendo hay dos oxígenos unidos a un carbono. Entonces, por ejemplo, tenemos al carbono y hay dos oxígenos, digamos, uno del lado derecho o del lado izquierdo y otro del lado derecho. Y de igual forma se forma un enlace para acá y un enlace para acá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Va. Bueno, entonces, como ya decíamos, un elemento no es lo mismo que un compuesto, ¿verdad? Nos dice, un elemento químico es una sustancia formada por átomos de igual naturaleza y no puede ser descompuestas en unidades más simples. Por ejemplo, veamos aquí el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. No, dicen H2, N2, O2. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la cual las encontramos en la naturaleza, ¿sí? El oxígeno en el aire se encuentra en forma de O2, o sea, dos moléculas de oxígeno unida una a la otra, precisamente así como está aquí en la imagen. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, hay dos enlaces, miren, entre oxígeno y oxígeno hay dos enlaces fuertes, ¿verdad? Entonces, O2 en este caso. Mientras que los compuestos
Dice, son las sustancias que están formadas por átomos distintos y pueden ser separados en unidades más simples a través de procesos químicos. Por ejemplo, lo que ya decíamos, el CO2, ¿verdad? Un carbono unido a dos oxígenos y el agua, por ejemplo, que tenemos H2O, tenemos un oxígeno al centro, un hidrógeno para acá y otro hidrógeno para acá. ¿Vamos? ¿Alguna duda hasta aquí, hasta dónde vamos? ¿Alguna duda con esta parte? No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar a ver este tema de macromoléculas, un tema bastante interesante. Yo creo que ya hemos tocado un poco de este tema en algunas otras ocasiones, sin embargo, vamos a hablar un poco acerca de las macromoléculas y por qué es que son importantes. Dentro de las moléculas, así como hablábamos del agua, la molécula del agua que es H2O, la molécula del dióxido de carbono que es el CO2, también hay moléculas grandes, hay moléculas muchísimo más grandes que combinan múltiples átomos y a estas se les llaman macromoléculas. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica que son moléculas grandes, ¿verdad? Bueno, para, para poder definir las macromoléculas es importante determinar cuál es su función, ¿verdad? Entonces, principalmente que las macromoléculas están componiendo, ¿verdad? O forman parte de la estructura de los seres vivos. Por eso nos dice aquí, los seres vivos también estamos hechos de moléculas. Los seres vivos se componen principalmente de moléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. La famosa denominada CHON. No sé si en algún momento se les había mencionado la CHON. Sí, Sí, ¿verdad? Va, entonces, ya habíamos dicho que la famosa CHON, le agregamos aquí el nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno, porque también es de los más importantes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Y también le podemos agregar la SP. ¿Qué símbolo atómico es la S y qué símbolo atómico es la P? ¿Alguien se recuerda? ¿cómo dijo? ¿Qué símbolo atómico es la S y qué símbolo atómico es la P? La C de carbono, ¿verdad? La H de hidrógeno, la de oxígeno, la N de nitrógeno, la S de azufre y la P de fósforo, ¿verdad? Entonces, esos eran los elementos propios de los seres vivos que forman parte de las macromoléculas. Bueno, las macromoléculas son moléculas de gran tamaño formadas por millones de átomos. Nos dice aquí, cuando estas moléculas gigantes se forman de millones de moléculas más pequeñas y repetitivas, hablamos de polímeros. Los polímeros son macromoléculas formadas por millones de monómeros. Y los polímeros naturales tenemos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, que eran ya las macromoléculas que nosotros habíamos hablado desde antes, ¿verdad? También tenemos algunos polímeros artificiales que se utilizan dentro de la industria, dentro de la farmacéutica, por ejemplo, y algunas otras cuestiones, ¿verdad? Sin embargo, pues a nosotros nos interesan en este momento los polímeros naturales como los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a concentrar. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Bueno, No, otra profe. vez. Entonces, los carbohidratos o glúcidos, también denominados glúcidos, vamos a recordar un poco de esto que habíamos estado hablando en otras ocasiones, que lo vimos un poco eh, más desde un punto de vista más generalizado. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista químico, ¿verdad? Y ahorita que ya sabemos un poquito más de la química, pues como esto solamente es una introducción a ello, no es química como tal, pero sí por lo menos que estudiemos la base. Nos dice, los monómeros son los monosacáridos, ¿sí? Están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, por eso se llama carbohidratos. Carbohidratos, ¿verdad? El prefijo carbo viene del carbono y el prefijo hidratos viene de hidratado, o sea, de agua.
Entonces es carbono unido al agua. Por eso la fórmula química del agua es H2O. Entonces involucra a H, que es el hidrógeno, la O, que es de oxígeno, y la C de carbono, ¿verdad? Entonces por eso formado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. La unión de dos monosacáridos forma un disacárido. Por ejemplo, un disacárido es la sacarosa, la galactosa y la maltosa. No vamos a hablar tanto en detalle de todo esto, pero por ejemplo, el más famoso de los monosacáridos, o sea, de las estructuras más pequeñas de los carbohidratos, es la famosísima glucosa. Yo sé que todos la hemos escuchado en alguna ocasión, ¿verdad? La glucosa. Nos dicen a veces, no comas tal cosa porque tiene mucha glucosa o tiene mucho azúcar, dice la gente. Y realmente el azúcar es un disacárido, porque el azúcar es esa famosa sacarosa que nos dice ahí, es un disacárido. Y eso quiere decir que ese disacárido está formado por múltiples monosacáridos, dentro de ellos la glucosa. Bueno, la unión de muchos monosacáridos forma los polisacáridos, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, ¿verdad? El almidón es una forma en la cual los seres vivos del reino animal almacenamos glucosa en forma, perdón. El almidón es una forma en la cual los seres vivos del reino plantae almacenan glucosa. O sea, las plantas almacenan glucosa en forma de almidón. Mientras que Mientras que el reino animal tiene sus reservas de glucosa en forma de glucógeno. Entonces, nosotros como seres del reino animal, los seres humanos como parte de este reino animal, pues almacenamos, como ya les digo, almacenamos glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Las plantas lo almacenan en forma de almidón y los animales en forma de glucógeno. ¿Cuál es la función de los carbohidratos o glúcidos? Bueno, la función en nuestro organismo es la de reserva energética y principalmente funcionar como una fuente de energía, ¿verdad? Principalmente es eso, funcionar como una fuente de energía inmediata. Entonces, esa es la función de los carbohidratos. Carbohidratos o también denominados glúcidos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Algo que no les haya quedado muy claro de esa diapositiva? ¿O algo que no les haya quedado muy claro hasta ahorita? Bueno, muy bien. Eh, en segundo lugar, la segunda de las macromoléculas importantes son las proteínas. Las proteínas. Nos dice, las proteínas, los monómeros, o sea, las unidades más pequeñas, así como los carbohidratos, decíamos, la unidad más pequeña es la glucosa, o los monosacáridos como la glucosa. Las proteínas, nos dice, los monómeros son los aminoácidos. Hagamos de cuenta que un aminoácido es como ese pequeño bloquecito para poder formar una proteína, ¿sí? Así como la glucosa es un pequeño bloquecito para poder formar carbohidratos, las proteínas de igual forma tienen pequeños bloquecitos que se les llaman aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos principalmente están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ojo con eso, el nitrógeno es el principal elemento dentro de las proteínas. Y algunos incluso tienen azufre, que es el símbolo químico S, ¿sí? La S es el símbolo químico del azufre. Eh, Moléculas más importantes, son las moléculas más importantes para el funcionamiento de los seres vivos. Y hay 20 tipos distintos de aminoácidos. No vamos a entrar tanto en detalle en eso porque no les voy a preguntar cuáles son los aminoácidos, pero sí por lo menos que conozcamos, ¿verdad? Que hay una gran variedad. ¿Estamos? Bueno, entonces, es importante son importantes las proteínas y los aminoácidos porque precisamente son las que nos permiten a nosotros crear la estructura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, encontramos gran cantidad de proteínas y aminoácidos en el músculo, en el hueso. También forman parte importante de la actividad metabólica del organismo, de nuestro cuerpo, así como de otros seres vivos, las plantas también. Entonces, esas proteínas y estos aminoácidos
forman parte de la estructura de cualquier ser vivo, ¿verdad? Por eso es que son altamente importantes. Por ejemplo, en el ser humano tenemos alta cantidad de aminoácidos, por ejemplo, en el músculo, en los huesos, como ya les decía, en los ojos, en la piel, en los tendones principalmente, ¿verdad? Entonces, estas proteínas son de alta importancia. ¿Sí? Bueno, veamos. Los lípidos o las grasas. Los lípidos o las grasas, pues son otros de estos de gran importancia, ¿verdad? Para el funcionamiento del cuerpo humano. Tenemos que los lípidos o las grasas, pues dentro de sus características principales es de que van a ser insolubles en agua. Esto quiere decir que no se van a mezclar en el agua, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mezclamos aceite con agua o por ejemplo en el caldo que vemos que el agua no se mezcla con el aceite, eso quiere decir que sea insoluble. Eh, Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno. También pueden tener fósforo, nitrógeno y azufre. La unidad básica de los lípidos, así como de los carbohidratos, era la glucosa. De las proteínas, los aminoácidos, pues en los lípidos o las grasas, su unidad básica son los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Cuál es la función de estos? Pues servir como una reserva energética y también como una aislación térmica. Por ejemplo, los seres humanos creamos o engordamos, ¿verdad? Creamos el panículo adiposo o la grasa precisamente para estas dos funciones, como una reserva energética y como una aislación térmica, ¿verdad? Para que, por ejemplo, algunos animales pues tienden a engordar en ciertas etapas del año precisamente para que cuando ellos cuando llegue el invierno precisamente tengan una aislación térmica que los proteja contra el frío, ¿verdad? Eso sucede en algunos seres vivos, pero principalmente como una reserva energética, ¿verdad? Este es el caso de los lípidos o las grasas, que son otra de las macromoléculas de gran importancia. Los ácidos nucleicos, pues estos ácidos nucleicos que de igual forma son bien importantes, principalmente formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Eso sí es bien importante, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ya habíamos hablado un poco acerca de los ácidos nucleicos, habíamos dicho que hay de dos tipos, está el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN es el ácido ribonucleico. Son moléculas que permiten el almacenamiento y la expresión de la información genética. De nuevo, son moléculas que permiten el almacenamiento y la expresión de la información genética. La unidad básica son los nucleótidos. Eso es bien importante. Esto que nosotros vemos aquí en la imagen es un nucleótido. ¿Y el nucleótido qué es? Así como la glucosa es la unidad básica de los carbohidratos, así como los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas, así como el ácido graso es la unidad básica de los lípidos o las grasas, pues el ácido nucleico, su unidad básica es el nucleótido, ¿sí? Y el nucleótido está formado de tres cuestiones. Vamos a verlos aquí. Vamos a ver si lo podemos dividir. Ahí está. Entonces, aquí nosotros podemos dividir el nucleótido en tres partes. En el grupo fosfato, en una base nitrogenada y en una que se le denomina un azúcar que se le llama pentosa. Se le llama pentosa porque ustedes se dan cuenta, forma una estructura como de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Penta. El prefijo penta significa 5. Entonces es un azúcar pentosa. Estas tres estructuras son las que forman el nucleótido, ¿sí? Cada nucleótido se va a ir uniendo a otro nucleótido, a otro nucleótido, a otro nucleótido, y van a ir formando una estructura en forma de cadena. Y es así como vemos nosotros que se va formando la famosa estructura del ADN que va tomando más o menos como esta imagen, ¿verdad? Entonces es precisamente por esta estructura en forma de cadena.
¿sí? Y aquí, entre nucleótido y nucleótido, se van formando enlaces, ¿sí? Se va formando enlace uno con el otro, uno con el otro, uno con otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Y esta es más o menos la imagen que nosotros hemos visto en la televisión, en algunos libros, de cómo está representado el ADN de un individuo, ¿verdad? Su función, pues como ya nos dice aquí, son moléculas que permiten el almacenamiento y la expresión de la información genética, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Almacenar la información genética y poder expresarla, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero sí, definitivamente, pues es una información bien importante la que nos genera estos ácidos nucleicos. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, y ya para terminar, pues como ya decíamos, aparte de que esos eran los polímeros naturales, todos esos eran polímeros naturales o moléculas naturales, pues también tenemos polímeros o moléculas artificiales, ¿verdad? Entonces, el ser humano pues también ha utilizado toda esta química para poder crear moléculas, para poder crear polímeros, se les llama, que permitan una mejor vida, ¿verdad? Para que nos permitan más facilidades y comodidades para la vida. Nos dice, a partir de polímeros naturales o moléculas, ¿verdad? Los investigadores han utilizado lo que saben para crear polímeros artificiales. Esto se conoce con el nombre de plásticos, ¿verdad? Por ejemplo, los plásticos que vemos hoy en día, pues hay de diferentes tipos. El polietileno, que se utiliza para crear bolsas, el PVC, que se utiliza para cañerías, para juguetes, el teflón para recubrimientos antiadherentes de las ollas, son polímeros artificiales muy utilizados en nuestra vida. Entonces, han utilizado lo que se ha descubierto de la naturaleza para poder crear nuevas sustancias, o sea, polímeros artificiales que permitan precisamente, pues como bien nos dice aquí, eh, pues que nos permitan tener una vida mucho más cómoda, ¿verdad? En algunos sentidos. Como vemos ahí, pues el teflón, ¿verdad? Que facilita mucho el trabajo dentro de una cocina. El PVC, ¿verdad? Recuerden que antes del PVC, pues solamente había tuberías de cromo, por ejemplo. Entonces, era mucho más caro, mucho más difícil repararlo. Sin embargo, un PVC, pues es mucho más fácil de repararlo y de manipularlo, ¿verdad? Incluso es más barato. Entonces, pues vemos aquí cómo es que la química ha contribuido para la comodidad de nuestra vida, de nuestras vidas diarias, ¿verdad? Entonces, esa era básicamente la clase que tenía para ustedes el día de hoy, joven. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quieran que les resuelva, algo que quieran agregar, algo que no haya quedado muy claro.